estado muy expectantes y muy atentos, por supuesto, a todo lo que ha ocurrido en la COP26. ¿Cuáles son los acuerdos? ¿En qué se puede avanzar? Por supuesto, los desafíos, que no son pocos, que tenemos no solo en nuestro país, sino que en todo el mundo. Vamos a estar conversando en profundidad de lo que se ha vivido en estas jornadas, junto a tres súper interesantes invitados. Les quiero desde ya presentar a ellos. Margarita Ducci, directora ejecutiva de Pacto Global. ¿Cómo estás, Margarita? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Bárbara? Muchas gracias por acompañarnos directo desde Glasgow. Casi. Casi. Recién llegada. Bueno, viene la experiencia fresquita ahí para que nos cuente entonces. Estamos también junto a Pilar Moraga, investigadora del Centro de Ciencia del Clima y Resiliencia, CR2, y subdirectora de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile. ¿Cómo está, Pilar? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos también, y estamos junto a Sebastián Vicuña, profesor de la Escuela de Ingeniería y director del Centro de Cambio Global de la Pontificia Universidad Católica de Chile. ¿Cómo está, Sebastián? Muy bien, Bárbara. Muchas gracias. Muchas gracias a los tres. Como ya les mencionaba, seguido muy de cerca, hemos querido dedicar esta agenda del día de hoy para abrir la semana haciendo un balance de lo que fue esta COP26. Margarita, en términos generales, ¿qué le pareció? Bueno, es difícil decir si la COP tuvo un resultado como el esperado, porque por supuesto había muchísima esperanza en los resultados. Yo tuve la oportunidad de estar en la COP25 y ver la dificultad que tenía llegar a acuerdos, especialmente en el artículo 6 del Acuerdo de París, donde era imposible y donde hubieron negociaciones larguísimas bajo la presidencia de Chile para llegar a un acuerdo sin destino. El COVID nos hizo esperar 2 años para una siguiente COP que estaba prevista el año pasado en Glasgow, se realizó recién ahora. Entonces eso dio un tiempo a que se pudieran trabajar con más perspectiva, con más dedicación, en acuerdos que efectivamente fueran fructificando y que yo diría, dentro de lo que se puede esperar en un acuerdo de 197 países del mundo, con intereses distintos, con situaciones culturales, económicas, sociales distintas, muy difícil esperar que haya un acuerdo unánime y de alcance mundial como lo que tenemos que hacer, de acuerdo a lo que nos indica la ciencia, para llegar al 1,5, no más allá de un calentamiento de 1,5 al 2050, pero creo en grandes líneas, y eso lo podemos conversar con los expertos aquí presentes, que realmente dentro de todo fue un acuerdo positivo, que desde mi punto de vista es esperanzador, que abrió y puso en la agenda por primera vez, digamos, el ir bajando la dependencia del carbón, que iba a ser total, pero que al final, ¿no es cierto?, sufrió un último cambio por pedido de India, y creo que puso sobre la mesa, además, el compromiso de los países, la sensibilización de este problema, y algo que me gustó mucho fue lo que dijo el presidente de la COP, Alok Sharma, que dijo que tal como el mundo se había unido para combatir el COVID de manera imprevista y que hoy día tenemos vacunas, que hoy día hemos podido mantener las medidas sanitarias lo mejor posible y bajar los contagios en el mundo, de la misma manera se podía pensar de que podemos trabajar unidos para superar también la crisis climática. Así que en ese sentido podría decir que fue esperanzador, si bien por supuesto si lo miramos desde un punto de vista de los activistas que estaban en Glasgow en las calles pidiendo un rechazo total a los combustibles fósiles, por supuesto fue muy mala de acuerdo a ellos el resultado, de acuerdo también a lo que vemos las posibilidades reales que existen de negociación y de acuerdos, a mí me parece que fue positivo. Vamos a hablar también de lo que ocurre con los activistas, Greta Thunberg también encabezando una marcha en esos días, pero antes la opinión suya, Pilar, Sebastián, ¿qué les pareció a ustedes? También desde la perspectiva de las expectativas que tenían ustedes mismos antes de comenzar y lo que ha resultado hasta ahora. Pilar. Uy, es una difícil pregunta porque, bueno, hemos sabido las dificultades históricas que tienen las negociaciones de cambio climático, que tiene el multilateralismo en general. Esta COP además se realizaba en un mundo en medio del COVID, en que las prioridades ambientales y de cambio climático han sido cuestionadas y muchas veces puestas no en la primera prioridad. Y en este sentido debo reconocer que mi expectativa no era tan alta en el sentido de que
La exigencia es muy alta, sí. La exigencia es muy alta, sobre todo después del informe del IPCC, de la evidencia científica que se demuestra, el punto no de retorno en el que nos encontrábamos, y pensar en que la comunidad internacional iba a ser capaz de tomar un compromiso fuerte respecto de la eliminación total de los combustibles fósiles, que es la única manera de avanzar en esta materia, era muy difícil, ¿no? O sea, ni siquiera creo que no estaba en mi registro que eso pudiera políticamente pasar. ¿Y por qué? No es por la comunidad internacional, yo creo que también tenemos que ver lo que está pasando en nuestros propios países. Las negociaciones internacionales no son sino un espejo de las realidades nacionales. Sebastián, por eso sí había la distinción, ustedes como expertos y que se dedican a esto también, claro, por un lado tienen súper claro cuáles son las necesidades, cuáles son los riesgos, ya no a largo ni a mediano plazo, sino que a corto plazo ya se están viviendo, pero al mismo tiempo saben las dificultades técnicas de implementarlo, las dificultades económicas también, por lo que me imagino las expectativas de ustedes de alguna u otra manera son más quizás aterrizadas de lo que podría querer uno o los activistas. Mira, yo la verdad es que partí la época, la fecha de la COP con menos expectativas de cómo terminó. Yo terminé con una sensación un poco más positiva de cómo estaba partiendo el proceso. Partíamos obviamente mal, porque si veíamos todos los compromisos de los países al inicio de la COP, no estábamos llegando ni cerca a la meta, estábamos llegando a 2,7, después se sumaron compromisos adicionales y estamos llegando a 2,4 grados. ¿Ya? Estamos lejos de lo que se espera, de los 1,5 grados, por lo tanto partíamos mal. ¿Ya? Eso hay que tenerlo bien claro. Prácticamente no hay ningún país que esté casi suficiente en términos de sus compromisos. En todos los países al debe, están todos con compromisos insuficientes, y por lo tanto no era un buen punto de partida. Pero como toda COP, creo que como toda negociación multilateral de esta envergadura, que tiene que llegar a un consenso, eso es importante destacarlo acá. No hay votaciones, no hay ni 2/3, son el consenso de todos los países, países con opiniones, con visiones, con desafíos muy extremadamente diversos. Llegar, por ejemplo, a haber cerrado el libro de reglas del Acuerdo de París, que es como el reglamento de la ley, ¿cierto? Una ley sin reglamento no tiene mucho sentido, no se puede hacer cumplir la ley. Haber cerrado ese reglamento en las últimas sesiones de la COP me parece que es muy positivo, es una buena señal. Ahora ya tenemos una base importante sobre la cual empezar a exigirle a los países. Y también surgieron algunas otras luces, como el acuerdo entre las conversaciones entre China y Estados Unidos, algunos acuerdos en paralelo en el tema de la deforestación, ¿cierto? De los automóviles, del metano. Podemos estar hablando de algunas de esas cosas que fueron surgiendo en la medida que la COP se iba desarrollando. Yo creo que hay luces y sombras. Me quedo con el cierre del Acuerdo de París como un hito clave, y con la posibilidad ahora ya de frentón de empezar cada vez con mayor ambición a ir acercándonos a la meta que nos hemos impuesto. Para quienes nos están viendo y no conocen muy bien todos los pormenores o lo que finalmente terminó aprobándose por acuerdo, tal como dice esto, tiene que ser unánime, todos tienen que ponerse de acuerdo y no solo alguna de las partes. ¿Cuáles fueron entonces los avances? ¿Cuáles fueron esos grandes acuerdos, Margarita? Bueno, como decía Sebastián recién y hablábamos recién, el artículo 6 del Acuerdo de París, que regula el mercado del carbono, era uno de los temas más complejos y más difíciles, y como te decía, en la COP25 se veía que era imposible llegar a un acuerdo en ese sentido, porque hay muchos intereses económicos de los países que tienen, o sea, que les afecta ese artículo 6. Y en ese sentido, el haber logrado un acuerdo ahí, como decía Sebastián, es súper importante. Luego también el acuerdo, por ejemplo, de que cada país tenga que presentar sus NDC. Chile ya la había presentado, como ustedes recuerdan, fue uno de los primeros países en presentar su NDC, o sea, su contribución nacional determinada, ¿verdad?
que todo un plan de cómo va a ir reduciendo sus emisiones y a lo cual se compromete públicamente el país. Los países que no lo han hecho, ya en el acuerdo se establece que lo deben hacer al próximo año sin falta, y también hay un mecanismo que se estableció y se aceptó, que es que todos los años los países entregan los avances en este compromiso, se revisan los avances y públicamente también se informa a los que no están cumpliendo. Entonces hay una especie de seguimiento y, entre comillas, sanción, ¿verdad?, pública al que no va cumpliendo los acuerdos. Entonces eso es relativamente muy importante también. La inclusión, por ejemplo, del tema de los océanos, que fue una propuesta que había hecho Chile anteriormente, que tuvo mucho eco, en considerar los océanos como un tema súper importante. Se estableció también hacer cada año, anualmente, una conferencia especial para el tema de los océanos y ver todos los temas relacionados con protección del territorio marítimo. Y así hay varios aspectos que son de este acuerdo mundial, pero yo diría que hay que resaltar que por una parte está este acuerdo de Naciones Unidas de los 197 países que componen esta conferencia y de los cuales, por ejemplo, están los países islas, que también están muy afectados y que se vieron muy molestos por los resultados, porque ellos esperaban también en el acuerdo general una compensación o apoyo en las causas que produce el cambio climático, especialmente en esos países que los afectan más directamente, sobre todo en el tema del nivel del mar, aluviones, tifones y ese tipo de efectos climáticos que suceden en esos países. Pero creo que hay que valorar mucho también los acuerdos paralelos de grupos de países, de grupos de empresas, de grupos de ciudades, de regiones, los acuerdos bilaterales como el de China y Estados Unidos, las 5.000 compañías que están en Net to Zero, que es el compromiso mundial de Naciones Unidas, y que en eso, debo decir, nuestro champion de Chile, Gonzalo Muñoz, tuvo un rol fundamental y fue ovacionado por toda la Asamblea, con su rol para lograr esta cifra de compañías, así como también la de 1.000 ciudades que se plegaron a esta causa. El tema de la deforestación, el tema del transporte marítimo, también hubo acuerdos especiales para el transporte marítimo de algunas compañías y países, la deforestación, donde participaron también 2 empresas chilenas como Arauco y CMPC. O sea, hay muchas iniciativas también paralelas al acuerdo que tienen mucho valor, que creo que son una punta de lanza que inspira a otros países a seguir en la misma línea, y otras empresas y otras organizaciones. Vale la pena hacer un paréntesis, una mención especial al rol que ha cumplido Gonzalo Muñoz, que además ya viene de hace varios años trabajando en esto, pero tal como mencionaba Margarita, vimos todas imágenes que dieron vuelta al mundo, ovacionado, una cosa que no es tan frecuente. Él ha dejado nuestro país bien arriba de la tabla. ¿Cómo ven ustedes el rol que ha tenido y que debería, o esperemos que siga teniendo hacia el futuro, Pilar? Bueno, yo creo que el rol de Gonzalo fue muy crucial en la labor que tenía como champion, y de hecho las negociaciones demostraron que hay quizás varias velocidades en esto, ¿no? Y que necesitamos actuar en distintos niveles, así como estaban las negociaciones multilaterales por una parte, que terminan con esta decisión y pacto de Glasgow. A su vez hay muchas negociaciones en paralelo por parte de los países, estados, que son quienes negocian, pero también por parte de otros actores, que hoy en día son tan importantes como los estados, a veces incluso con presupuestos más importantes que muchos de estos. Entonces, estos acuerdos que se han conseguido por parte de estados y del sector privado en paralelo a las negociaciones oficiales, creo que también es muy importante, y es muy importante impulsarlas, así como también aquellos acuerdos que se puedan conseguir en niveles subnacionales como municipios, gobiernos regionales, puesto que la acción climática debe estar puesto en todos los niveles de toma de decisiones. Bueno, dentro de los matices que hicieron de alguna manera molestar quizá a algunos que esperaban algo un poco más agresivo, algunos cambios, cuando se hablaba de eliminar, por ejemplo, cuando estaban hablando de los gases, por ejemplo, por nombrar algo, y se termina hablando de
avanzar hacia, o vamos a decididamente ir reduciendo, que de alguna manera eso tiene que ver con esfuerzos desde India, China? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Eso en base a la realidad hace que sea más difícil de alcanzar las metas, o igual se ponen y son quizás igual de estrictas pero un poco más progresivas? ¿Cómo lo ves, Sebastián? No, luce y sombra, o sea, no se había incluido en los textos anteriores mención explícita a terminar en algún minuto con el carbón, por ejemplo, y ahora efectivamente cambió la frase de eliminarlo a reducirlo gradualmente, ¿cierto? Después de la oposición de China e India. Entonces, no existía, ahora está. Creo que también es importante entender las distintas realidades de los países, que se dan en dos ámbitos. En este fue muy claro, y esos países dijeron que nosotros, el resto de los países desarrollados, han utilizado los combustibles fósiles para poder desarrollarse, para poder ser lo que son hoy día, para reducir la pobreza, para superar la pobreza energética que tienen o que tenían y que hoy día tienen algunos otros países. Y piden de alguna manera que les den más tiempo para poder llegar a eso. Entonces, eso es un poquito lo que solicitan estos países representando una realidad del planeta. Y al mismo tiempo, lo que comentaba Margarita, de que los países ahora desarrollados no permitieron que se generasen cosas más concretas respecto de lo que es la reparación de pérdidas y daños, que uno de los temas que está en discusión, que los países más desarrollados dijeron: no, porque si es que dejamos esto, metemos esto, nos van a estar demandando el día de mañana por cada uno de los desastres climáticos que hay en cada uno de los países. Entonces, ahí uno ve la dificultad de las negociaciones, las distintas posiciones y lo difícil que es avanzar en consenso en estos temas. Yo ahí valoro mucho efectivamente lo que pasa complementando las negociaciones de los países, que finalmente llega a ser mucho más importante, creo yo, la acción de los ciudadanos, las empresas, los hábitos de consumo, los temas que podamos pensar en términos de comercio, de restricciones en el comercio. Yo creo que terminan siendo incluso factores que van más rápido de lo que va ocurriendo en las negociaciones a nivel de los países. Ahora, si miramos el caso de India o China, tienen un punto, más allá de que estemos o no de acuerdo. Por supuesto que quienes se desarrollaron primero tenían muchas menos restricciones y pudieron hacer y deshacer a su antojo en la medida que el crecimiento lo iba requiriendo. Mirando el vaso medio lleno, el hecho de que estén ahí de todas maneras y que estén dispuestos a hacer un compromiso, por más allá de que sea un poco más progresivo del que nos gustaría, calificaría también como un gran avance, ¿o no? Probablemente hace unos años quizás ni siquiera hubieran estado sentados ahí. De todas maneras, o sea, yo creo que hay que considerar también las poblaciones que tienen esos países como la India y China, el empleo, ¿no es cierto?, basado en fuentes de combustibles fósiles y de carbón. Entonces, si bien, por ejemplo, la propuesta de India de llegar o sea, sus metas al 2070 parece muy lejana, si se analiza en detalle lo que eso significa para ellos en ir transformando su industria, es brutal, es enorme, es un compromiso bastante grande en ese sentido. También, por otra parte, tal como decía Sebastián, esta cantidad de dinero que se debería destinar a daños y perjuicios de los países afectados por el cambio climático, si bien no se llegó a la cifra que todos esperaban, por otra parte, el sistema privado, y como decía Pilar, el sistema privado fue súper potente, porque el sistema financiero completo presentó una propuesta de 130 trillones de dólares de disponibilidad de recursos para proyectos medioambientales o proyectos que cuiden el medio ambiente o que no afecten el medio ambiente, ¿verdad?, en los distintos países. Entonces, desde ese punto de vista, hubo un esfuerzo importante y coordinado de todo el sistema financiero de distintos países del mundo. Hay que considerar que con el COVID el mundo entero gastó 16 trillones de dólares, platas que podrían haber servido para estos objetivos medioambientales y que sin embargo se nos fueron en este gran desastre sanitario que hemos tenido en este tiempo, y que solo un 25% de esos dineros, de todo ese monto, fue a proyectos entre comillas verdes, o sea, muy poquito. Entonces, tenemos que retomar este tema y ahora, digamos, las finanzas están a disposición de estos proyectos. Y ahí, por ejemplo, Chile tiene grandes oportunidades como el hidrógeno verde,
De hecho, había importantes representantes de la delegación de Chile, de la Fundación de Hidrógeno Verde, estuvo el ministro de Energía junto al ministro de Ciencia, la ministra del Medio Ambiente. Entonces creo que estas oportunidades también nos llegan a nosotros como país. Bueno, seguimos mirando el vaso medio lleno, ya lo decíamos, el hecho de que quieran participar y se generen en esta instancia ya es bueno en sí mismo, pero la tecnología, si nosotros miramos nosotros mismos, nuestra experiencia, un plan de descarbonización, se había planteado una meta que llegar a la carbono neutralidad, se habían planteado metas ambiciosas y cada día se nos ha hecho posible ir acortando más esos plazos. No podemos descartar que eso también vaya ocurriendo, ya sea en el caso de India, China, nosotros mismos, más allá de lo que se puedan comprometer por temas políticos y por supuesto por la presión de cumplir esos compromisos. Pero la tecnología sin duda nos va a ir acelerando ese proceso, sumado al cambio de mentalidad. Si miramos, no sé, nosotros tenemos un proceso constituyente, pero en todo el mundo ya están tomando conciencia de que la forma de desarrollo tiene que irse generando de otra forma. ¿Cómo lo ve Pilar, Sebastián? Bárbara, en lo que es el cambio tecnológico, bueno, nadie podría negar que las tecnologías ayudan a transitar hacia este modelo de desarrollo bajo en emisiones de carbono, hacia una sociedad más resiliente a los efectos del cambio climático. Sin embargo, creo que hay que tener mucha cautela en ese discurso excesivamente tecnológico, de que los cambios de tecnología van a resolver los problemas que tenemos hoy, puesto que no es así. Si bien la tecnología es parte de la maleta de herramientas que tenemos que utilizar, no es la única. Y en ese sentido es necesario comprender y definir cómo se va a dar el desarrollo en las décadas que vienen en un contexto en que el ser humano ya ha colocado al planeta en un punto de inflexión, en un punto de no vuelta atrás en muchos aspectos. Entonces, no basta con seguir con modelos de desarrollo y modelos económicos que son los que nos han llevado a este punto de crisis planetaria. Entonces, no es una ecuación fácil de establecer. Creo que todos los países están, o bien la comunidad internacional está tratando de buscar ese punto, pero yo escucho con mucha facilidad y frecuencia el reemplazo tecnológico como la salida a los problemas que tenemos, y creo que estamos súper lejos de aquello, sobre todo en un país como el nuestro, altamente vulnerable a los efectos del cambio climático, en el cual vamos a necesitar mucho más que un cambio tecnológico. Pero más allá de que, por supuesto, no es suficiente, sí ha sido una palanca que ha ayudado. Si miramos los costos de producción de energías renovables, por ejemplo, es bien distinto, ¿no? ¿Cómo lo ves, Sebastián? No, yo de todas maneras ayuda, eso es innegable. Lo que dice Pilar es que no podemos descansar en esa como la única solución, pero claramente ha ayudado, y esa ayuda no se da sola tampoco. No es que la reducción en los costos, por ejemplo, de la energía solar se den solo de una manera natural, sin ningún esfuerzo. Hay regulaciones, hay incentivos que hay que estar poniendo para que ocurran esos cambios. Yo me acuerdo 10 años atrás, un poco más, estábamos discutiendo si es que la necesidad del país en términos energéticos era hacer hidroicén y mover cierta electricidad desde el sur del país hacia el norte. No pasó ese proyecto por distintas razones, y en los mismos 10 años hemos duplicado la capacidad que iba a poner ese proyecto en términos de energía solar, en buena medida porque se ordenó el sector eléctrico, porque se crearon los incentivos adecuados y porque se le dieron las condiciones, en este caso a los privados, para que pudieran invertir, y esa misma aceleración y generación de nuevos proyectos va haciendo que los costos vayan bajando, ¿eh? Pero estoy de acuerdo, no es solo tecnología. Yo trabajo mucho en el área de la adaptación, y donde surge, por ejemplo, muy fuerte el tema de los embalses, los grandes represas, y donde yo veo que hay muchas oportunidades en gestión, en mejorar las condiciones de demanda de agua antes de la necesidad de tener grandes obras para ampliar la oferta, sobre todo cuando no hemos logrado gestionar bien la demanda. Entonces, siempre tiene que haber un poco de ambas
parte y donde yo creo que el comportamiento, la demanda debe estar en la primera línea dentro de las opciones. Margarita, ¿cómo estamos en Chile? Cuando ustedes están allá exponiendo, viendo la experiencia también de todos los otros países, ¿cómo está Chile en comparación con ellos? Bueno, como se sabe, Chile aporta un 0,26% de las emisiones mundiales, o sea, un porcentaje muy chiquitito en realidad en el concierto mundial. Sin embargo, Chile tenía un rol protagónico y yo creo que Chile fue muy reconocido por su rol en la COP25 y de hecho esa transición fue más larga de lo habitual porque fue 2 años y en el discurso inicial de entrega de la ministra al presidente de la COP26, de nuestra ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, fue muy emocionante porque ella contó lo que había sido todo el trabajo realizado en este periodo, fue también muy reconocida, muy aplaudida, en el sentido que se reconoce el liderazgo de Chile en ese sentido. Chile fue uno de los primeros países, como dije antes, en presentar su NDC, Chile tiene una estrategia climática a largo plazo, Chile tiene un proceso de transición justa, Chile tiene un plan de descarbonización con metas concretas, Chile tiene también planes de hidrógeno verde, la Asociación de Hidrógeno Verde habla de 60 proyectos que apuestan a aportar más hidrógeno que cobre, entonces hay realmente temas, como tú mencionabas antes también, de aumento de la producción de energías renovables, de aumento también en la electromovilidad, que todavía son pequeños, pero que van en esa dirección. Por lo tanto, Chile fue bien reconocido, tanto desde la presidencia, tanto el equipo negociador de Relaciones Exteriores, que estaba ahí presente. Tuvimos una delegación de más de 200 personas en total, muchas ONG. Es impresionante la preocupación y la dedicación de personas de distintas fundaciones y de ONG de Chile por el tema y por las ganas de contribuir y de aportar en ese sentido y de sensibilizar. También el pabellón científico, por ejemplo, estaba albergado por una fundación chilena, que es la Fundación MERI. Entonces, había harta presencia de Chile y reconocimiento al rol de Chile. Eso por un lado. Y yo diría que en Chile los planes son bastante claros y bastante concretos. Ahora, por supuesto, una cosa son los planes y otra cosa es poder cumplirlos. Eso todos lo sabemos. Pero hay una hoja de ruta, hay planes y creo que en ese sentido también la contribución de las empresas es muy importante. Y nosotros, desde Pacto Global, lo que hacemos es movilizar a las empresas para que contribuyan en ese sentido. Se desarrolló ya un día completo de Pacto Global, que fue el 10 de noviembre, en que se lanzó o se hizo una revisión del avance del programa de la campaña que se pactó por el 1.5, que se llama Ambición Empresarial por el 1.5 con las empresas, y se vio cuántas más empresas han ido año a año plegándose a este plan que se monitorea bajo Science Based Targets. Y también se presentó un estudio que se hizo en conjunto con Accenture para ver cómo estaba el nivel de las empresas. Participaron más de 1000 empresas en el estudio, en que los gerentes generales hablan de cómo están respecto a sus planes de mitigación. Claro, un país como el nuestro, chiquitito, literal al fin del mundo, ha logrado hacer su nombre, tal como comentaba Margarita, y hemos estado hablando respecto a cómo, de alguna manera, con los pocos recursos y lo lejos que estamos, hemos podido ir liderando algunas iniciativas. Esto pese a que algunos podrían decir, bueno, nosotros contaminamos en realidad, o por mucho que podamos reducir, la incidencia que va a tener eso en el mundo en general es muy poco. Eso podría desincentivar a algunos de decir, bueno, vale la pena tanto esfuerzo. Aún así hay que hacerlo considerando que nosotros somos los que recibimos parte importante de todos los efectos nocivos de lo que generan los demás. Sí, yo coincido con el diagnóstico, Bárbara. Justamente es necesario llevar adelante la acción climática y empujarla a nivel internacional y también nacional, por esta razón, porque somos un país vulnerable y que este fenómeno se agudice en el planeta nos va a traer consecuencias muy importantes. Y por ende somos los principales interesados en poder en empujar esta acción climática a nivel internacional y también nacional, porque recordemos que el Acuerdo de París, si bien establece un objetivo y establece un camino para alcanzar este objetivo de no superar la temperatura global
del planeta en 2 grados o tratar de acercarnos al 1,5, también depende de los compromisos a nivel nacional. Chile ha presentado sus 2 NDC en 2015, ahora en 2020, sigue siendo calificada como insuficiente, y la implementación de esta NDC depende tanto de la estrategia climática de largo plazo que se presentó ahora en Glasgow, pero también de las regulaciones y normativas que empujan esto. Como decía Sebastián antes, esto no pasa solo. Esto se requiere políticas públicas, se requiere una orientación, y vemos en ese sentido que iniciativas como el proyecto de ley marco de cambio climático a veces toman mucho más tiempo de lo que uno quisiera para que los cambios se puedan realmente materializar. Sebastián, en cuanto a los desafíos, porque ya hemos avanzado bastante, tenemos metas bien claras. ¿Cómo seguimos? Ya lo decíamos, en medio de un proceso constituyente, probablemente van a haber hartos cambios en esta materia en nuestra nueva constitución. ¿Cuáles son las complejidades más fuertes para poder seguir avanzando? A ver, primero, lo que menciona Pilar es muy cierto. Tenemos que aprobar y salir con la ley marco de cambio climático, ¿cierto? Que lo que va a permitir es ordenar las acciones a nivel sectorial y a nivel también territorial. Sin esa ley se hace difícil empezar a exigir el compromiso hacia abajo. Yo creo que es un primer desafío. Probablemente en la redacción de la Constitución el cambio climático va a quedar destacado tanto en el contexto, en el preámbulo, probablemente también en alguna de las redacciones de derecho y en la manera en que se tiene que pensar opere el Estado para hacer cumplir justamente estos compromisos, ¿ya? En términos de mitigación, de la carbono neutralidad, como una expresión de esa mitigación, y también en los temas de adaptación. Yo creo que el gran desafío también pasa por cómo vamos mejorando la gestión de los recursos naturales en pos de la adaptación. Acá hablamos bastante, y es como el foco principal de estas negociaciones, el tema de la mitigación, ¿cierto? De las emisiones, pero en paralelo que es más difícil de comprometerse, porque es raro que uno se comprometa a estar bien uno mismo, ¿cierto? Que es el desafío de la adaptación, a la resiliencia. Pero ahí tenemos un montón de desafíos. ¿Para qué decir el tema del agua, ¿cierto? De la sequía, cómo hacer una gestión adecuada del agua, de los desastres naturales, de la gestión de incendios, en general, el uso del territorio y los recursos. Yo creo que ahí tenemos muchas cuentas pendientes y grandes desafíos que tenemos que resolver. Bueno, hemos estado hablando de metas, de la importancia de ir reduciendo las emisiones, pero ¿qué pasa con los impactos? ¿Qué pasa con esas mitigaciones ya no solo de algunos lugares en particular que reciben esos impactos negativos de lo que contamina a todo el mundo, sino los que estamos viviendo todos, independiente de los niveles de contaminación? ¿Qué pasa con la sequía, por ejemplo? Estos fenómenos que ya no es una amenaza que vamos a enfrentar, ya lo estamos viendo no solo en Chile, sino que en otros países. ¿Cómo están abordando eso, Margarita? Lo que ya está y que es difícil de revertir, pero hay que hacer algo. Claro, tú mencionabas cómo los desafíos que tenemos hacia adelante frente a todas estas problemáticas, ¿verdad? Y en realidad, primero, la sensibilización. Yo creo que ya de alguna forma en Chile, por el hecho de haber tenido la presidencia de la COP, el país, por el hecho de haber tenido nuestro champion de Chile en ese rol, también por el hecho de haber tomado una serie de medidas, sean algunas insuficientes, pero al menos están una serie de medidas, que por supuesto queda mucho por hacer. Creo que ya marca una línea, pero hay que crear y esa sensibilización se está dando a todo nivel en las personas. Creo que si tú le haces una encuesta hoy día a las personas en Chile, cómo están más sensibles respecto al cambio climático versus 2 años atrás, yo creo que innegablemente están mucho más, y de hecho hay estudios que así lo muestran, ¿verdad? Pero eso también tiene una incidencia, perdón, en que ya se ven los impactos. Todo eso lo estamos sintiendo de una u otra manera. Lugares que estábamos acostumbrados a ver verdes ya no lo están. El lago que estábamos acostumbrados a ver con cierta altura ya no la está. Entonces, más allá de todo el esfuerzo, y además de todo el esfuerzo de los científicos que vienen haciendo hace mucho tiempo, esto ya es a la vista. Absolutamente, y en eso yo quiero destacar el rol de la ciencia, porque aquí ha sido súper importante el rol de la ciencia. En el informe del IPCC trabajaron muchos científicos chilenos, ¿no es cierto? Ahí el CR2 tuvo un rol súper importante, lo mismo el Centro de Sebastián ha cumplido un rol importantísimo. Entonces yo creo que el rol de la ciencia ha dado una data
fundamental, importante, concreta, y ya no hay discusión en torno a que es un problema grave, real, inminente, que no podemos desconocer. Y después de eso está actuar, y actuar creo que tiene que ser actuar de manera conjunta. O sea, nosotros lo que hemos hecho, por ejemplo, es junto a un número de organizaciones convocados por la SOFOFA, varias organizaciones nos hemos unido para trabajar en lo que hemos llamado Juntos por un Chile Sostenible, y donde hemos trabajado estos temas que además el tema climático es un tema que une. No hay divisiones políticas en torno al tema, todos tienen una mirada colaborativa. Entonces, hemos trabajado este tema y hemos trabajado un documento respecto a constituciones comparadas en temas del agua, en temas de la naturaleza, en temas de la biodiversidad, etcétera. Y ya, o sea, vamos a presentar este documento y esperamos poder presentarlo a la convención para poder de alguna manera colaborar y aportar elementos que pueden ser necesarios en la futura constitución y en todo lo que la siga, ¿verdad? En cuanto a reglamentación y todo. Yo creo que el desafío es colaborar, investigar, trabajar juntos, aportar, tomar decisiones y implementar planes, porque creo que todo eso es lo que va contribuyendo. O sea, a la medida que se unan personas, comunas, regiones, empresas, países, y hagan estos pactos, aunque no sea de todo el mundo, aunque sea de sectores, va a ir contribuyendo sin duda a mejorar la situación. Pilar, ¿cómo ves los desafíos que vamos a tener para, por un lado, tomar todo lo que hemos estado conversando, pero también hacerlo compatible con el crecimiento? Estas son discusiones que vamos a tener fuertemente: cómo se compatibiliza el desarrollo económico, cómo se compatibiliza el cuidado medioambiental, cómo creamos quizás una nueva forma de desarrollarnos. Sí, yo creo que la discusión, bueno, yo creo que Chile en esto tiene una oportunidad. Como tú lo mencionas, el desafío está, acá tenemos una discusión en el marco del proceso constituyente que es única en el mundo, inédita en términos de composición de la convención, de formato, e inédita también en el momento político mundial. Y es una constitución que se está discutiendo después de este informe del IPCC, con toda la evidencia científica que tenemos, y en ese sentido yo lo veo al menos como una gran oportunidad de definir ese futuro desarrollo económico, que en ningún caso creo que podemos seguir oponiendo medio ambiente a desarrollo económico. El desarrollo económico depende del medio ambiente, las personas dependemos del medio ambiente, de su equilibrio, para poder sobrevivir y sobrevivir en buenas condiciones, con una cierta calidad de vida. Entonces, creo que esas son discusiones constitucionales que se van a dar en los próximos meses, que no van a ser exentas de tensiones. Yo creo que no hay que tener temor tampoco a plantear esto en la mesa. Hay tensión respecto a esta relación que tenemos como país, como sociedad, como comunidad, incluso como humanidad, con la naturaleza, con los elementos de la naturaleza, y en Chile en particular respecto a esta relación de apropiación que tenemos como sociedad respecto de lo que se ha llamado hasta ahora los recursos naturales. Y esa es una discusión que se va a dar en los próximos meses y que como sociedad estamos obligados a encontrar un consenso, así como lo hace la comunidad internacional. Será más fácil acá, ¿no? Un consenso, aquello que pueda situar, definir cuál es el núcleo duro de valores que tenemos como sociedad, aquel espacio donde nos encontramos, y que defina nuestro futuro pacto social en esta materia. Y por ende yo creo que yo estoy muy contenta de esto que se viene y de estas discusiones que nos van a permitir, y sobre todo en miras a las nuevas generaciones y a las futuras generaciones, ¿no? Que son los que van a vivir, implementar, ejecutar en plenitud esta nueva constitución. Sebastián. A ver, lo último que toca Pilar da para una conversación completa, ¿cierto? Cómo vamos a de alguna manera establecer nuestra relación con la naturaleza, siendo nosotros parte de la naturaleza. No somos dos cosas separadas, nosotros somos parte del medio ambiente. Me parece
clave las nuevas reglas del juego que vamos a tener respecto de, por ejemplo, la manera que utilizamos el agua, dónde parten esos derechos, dónde terminan, en qué condiciones se tienen que garantizar, cómo se tienen que limitar, cómo tienen que estar al servicio de necesidades básicas, me parece clave, y yo creo que el espacio que se va a dar en la discusión de la Constitución es bastante bueno en ese sentido, ¿ya? Destacar también, de nuevo, volviendo un poco al mismo punto, el rol que va a tener la naturaleza también en resolver parte del problema, las soluciones basadas en naturaleza que no aparecieron en el texto, y fue una de las cosas también que se discutió volviendo a lo de la COP, ¿cierto? Se habla de la importancia del rol de la naturaleza, pero no se destacan las soluciones basadas en naturaleza. Yo creo que ya hay un espacio para trabajar. Pueden ayudarnos tanto a reducir emisiones como para controlar desastres, mejorar la provisión y la regulación del agua. Así que somos parte de la naturaleza, no son dos discusiones separadas, no es el desarrollo y la naturaleza por separado, son ambas partes de la misma solución. Margarita, para ya ir terminando, cosas pendientes a las que tengamos que estar muy atentos, pensando ya en prepararnos para la próxima COP. Sí, bueno, hay muchísimas tareas pendientes, quedaron tareas pendientes y desde luego, diría yo, el tema de los países que todavía no están comprometidos, presentar sus metas, el tema de aumentar todavía más la participación de las empresas en este Race to Zero o carrera por la cero emisión, ¿verdad? Y Race to Resilience, que también es el otro movimiento inspirado por Naciones Unidas. Creo que tenemos que aumentar en cantidad las empresas, organizaciones comprometidas, pero sobre todo también ir a la acción, porque es posible decir voy a ser carbono neutral al 2040, pero lo importante es que vayas cumpliendo los pasos para llegar a eso. Si nadie controla eso, no hay un seguimiento riguroso a los pasos necesarios para eso, es difícil, y el 2040 ya está aquí, va a estar aquí y no vamos a estar en ese punto. Entonces, ir a la acción de todo lo que hay hoy día en planes, programas, acuerdos, compromisos que se han planteado y que realmente en la nueva COP podamos comprobar un avance importante en esas medidas y en que lo que habíamos acordado se ha cumplido. Creo que eso es fundamental. Clave esto de Pilar, que no solo nos pongamos metas y se establezcan acuerdos, sino que se concreten. Y eran los temores que teníamos con el Acuerdo de París, en la medida que vemos que se acercaba y se acerca el tiempo, y los avances eran menores de lo que se esperaba. ¿Cómo nos ponemos esa meta? Ya ahora sí, para cerrar, pensando en que se tengan que cumplir todos estos compromisos y no queden en una simple buena declaración. Y como decía anteriormente, los compromisos internacionales dependen de las políticas públicas nacionales y su implementación. Y si sumamos los compromisos que los estados han presentado ante la Convención Marco de Naciones Unidas en esta materia, estamos llegando a un aumento de la temperatura global de 2,7 grados, creo que fue el último, la última información. Es decir, que lo primero es justamente implementar estos compromisos que declaramos, que pusimos en la mesa en la comunidad internacional. Lo segundo es aumentar la ambición tal como lo propone la decisión de Glasgow, que necesitamos revisar estos compromisos hacia una mayor ambición cada año, y eso no va a ser fácil. Monitoreo, reporte y verificación, ¿cómo se hace eso en un país como Chile? Yo no lo tengo tan claro en términos de capacidades. Y luego la meta cercana es la meta del 2030, el 45% de reducción del 45% de emisiones respecto al 2010, que también ha sido una novedad en Glasgow, y para eso vamos a tener que acelerar toda la acción climática llevada hasta el momento. Sebastián, nos ponemos ambiciosos y tenemos que hacer este cronograma y irlo mirando lo más seriamente posible. De hecho, una de las decisiones también de esta declaración fue que se adelantasen los nuevos compromisos que en teoría estaban para el 2025, que el próximo año volvieran los países a tener una nueva NDC. Se están viendo muy lejos, efectivamente, cada 5 años vamos llegando tarde. Entonces,
yo creo que hubo una señal clara respecto de acelerar el proceso de la ambición climática. También se le pidió a todos los países que el próximo año tengan sus comunicaciones de adaptación, ¿ya? En línea también con ir acelerando esa información. Destacar lo que es clave, el marco de transparencia, que es cómo se van a ir efectivamente verificando las comunicaciones que están haciendo los países. También se cerró bastante los detalles respecto de cómo se tiene que hacer eso. Así que, nada, yo creo que entramos ahora de frentón en la etapa de la implementación del Acuerdo de París y entramos realmente a ver cómo vamos aumentando esa ambición y implementando las medidas que se comprometen. Sebastián, Margarita, Pilar, muchísimas gracias a los tres por esta conversación tan interesante. Así hacemos un balance de lo que ha sido esta COP26, pero sobre todo los compromisos y los acuerdos que tenemos que asegurarnos de ir cumpliendo hacia el futuro. Pues muchas gracias a los tres, que tengan una muy buena semana. Gracias a ti. Gracias. Chao, Pilar. Chao, Margarita. Muchas gracias y felicitaciones por el trabajo también que han hecho en esta misma cumbre. Nosotros, como siempre, los dejamos invitados a conocer en detalle lo que está ocurriendo en nuestro país y en el mundo aquí con nosotros en emol.com.